Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 30 de mayo de 2024 a las 10 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran la primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 11 23 12 15 01 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 15 de diciembre de 2023. En el orden interno siguiente, el magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Magistrado, previo al enlistar los tocas que se van a sesionar el día de hoy, le solicito el uso de la voz para que, con fundamento en el artículo 43, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, le solicite que se retire de la lista de la sesión el toca 169, diagonal 2023, para un mejor estudio, y se le indique a la secretaria que haga las anotaciones conducentes si usted así lo decide. Adelante, magistrado. Gracias. Por favor, secretaria, entonces proceda a retirar de la lista de sesión el toca 169, diagonal 2023, para un mejor estudio, por favor. Bien, entonces, en atención a lo que solicita el magistrado segundo, la lista tendrá una modificación de 10 tocas a 9 tocas, retirándose el toca 169-2023 del magistrado segundo. Los demás tocas del magistrado primero y del magistrado tercero de esta sala quedan intocados, tal cual los enlistaron. Bien. Se hace constar que en esta ocasión no se seguirá el orden de la lista de referencia y se comenzará con el toca 9 del 2023 del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimense Herrera, por excusa del magistrado primero de esta sala para el primer toca listado. Es el toca número 2 del magistrado tercero de esta sala, correspondiente al número 10 de la lista de la sesión. El toca 9-2023 deriva de la causa iniciada con el número 84-2015 del índice del juzgado sexto penal. Rectifico este número de la lista originaria, dado que en la puesta a disposición era incorrecto, pero el correcto es 84-2015 del juzgado sexto penal. Que fue migrada al número 212-2015 del índice del juzgado segundo penal y actualmente tiene el número 413-2015 del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 10 de marzo del 2023 y el apelante es la defensa pública. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Magistrados, en el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia al momento de valorar las constancias que obran en la causa penal y si éstas fueron suficientes para demostrar la conducta ilícita del sentenciado para declararlo penalmente responsable por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Los agravios expresados por el defensor resultan, a mi juicio, infundados al quedar demostrada la plena responsabilidad de su patrocinado en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto y sancionado por el artículo 220 del Código Penal del Estado, toda vez que de las pruebas aportadas en la causa penal, al ser valoradas en conjunto,
tienen la eficacia jurídica para acreditar la participación ilícita del sentenciado como autor material del delito, ya que las mismas demostraron que, sin tener un motivo justificado, dejó de proporcionarle a su hija menor de edad los recursos necesarios para su subsistencia. No obstante lo anterior, de dichos argumentos se advirtieron motivos que meritan ser aplicados en beneficio del sentenciado. Por lo tanto, propongo modificar la sentencia de fecha 10 de abril de 2023 dictada por la jueza primero penal del primer Departamento Judicial del Estado, únicamente respecto a los beneficios sustitutivos de prisión y en cuanto a la privación de los derechos de familia. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Concluye de esta forma la intervención de la magistrada Lizeth Mimens Herrera como integrante de esta primera sala y se cambia nuevamente la integración de la sala con el toca 139-2023 del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, que tiene excusa del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, y se hará también un pequeño receso para el cambio de integración. Muchas gracias. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil el magistrado tercero de la sala colegiada civil y familiar, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, por excusa el magistrado tercero de esta primera sala. Preside el magistrado Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien además es ponente en este asunto. Toca 1 del magistrado 1 de esta sala, correspondiente al número 1 de la lista de la sesión. Toca 139-2023, deriva del expediente civil 72-2021 del índice del juzgado segundo civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 2 de agosto del 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el presente asunto, y de acuerdo a los datos ya mencionados por la referida secretaria, el recurrente refiere que la sentencia apelada declara improcedente el juicio extraordinario hipotecario por cuanto el contrato no se encontraba debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Sin embargo, esto resulta erróneo, ya que de las constancias de primera instancia, así como de los del toca relacionados 68/2023, del índice de esta sala consta copia certificada de la boleta de inscripción del contrato base de la acción, resultando ser un hecho notorio que dicha boleta fue exhibida al momento de presentar su demanda. En cuanto a los razonamientos de los conceptos de los agravios vertidos por el apelante, son fundados por lo que se revoca la sentencia de primera instancia. Al no existir reenvío de esta ATQUEM, asume jurisdicción declarando la procedencia de la acción y el estudio de diversas excepciones opuestas por la demandada, resultando procedentes las que denominó usura y pago parcial. Respecto a la excepción de la usura, debe destacarse que en el presente asunto que el documento motivo base de este juicio es un contrato de reconocimiento de adeudo y constitución de garantía hipotecaria entre particulares. Es así que se opta por apoyarse en las tasas de interés que utilizan las instituciones bancarias para préstamos personales y operaciones similares al presente asunto. Por tanto, de acuerdo con los razonamientos expuestos con anterioridad, se ordena revocar la sentencia de 2 de agosto del año 2023, no ha lugar a fórmula especial condena en contra de con respecto a las costas en esta segunda instancia, ya que fueron fundados los agravios del recurrente. Bajo esa dinámica, someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto se ha explicado en forma sintetizada. Bien. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero de la Sala Colegiada Civil y Familiar, en funciones del magistrado tercero de esta primera sala, por excusa del titular, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma la intervención del magistrado Alberto Salum Ventre como integrante de esta primera sala y nuevamente se cambia la integración. Se hace un pequeño receso.
Se cambia nuevamente la integración de la sala con el TOCA 125-2023 del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, por excusa también del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la sala colegiada civil y familiar, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, por excusa del magistrado tercero, como ya se mencionó. Preside el magistrado segundo de esta sala, quien además es ponente. Toca número 2 del magistrado segundo de la sala, correspondiente al número 6 de la lista de la sesión. Deriva del expediente civil 329-2023 del índice del juzgado primero civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 20 de junio de 2023 y el apelante es el promovente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Respecto al asunto que vamos a resolver, esta primera sala colegiada penal y civil considera que los agravios hechos valer por el recurrente resultan en esencia fundados, motivo por el cual se deberá revocar el auto de fecha 20 de junio del año 2023 al concordar este tribunal colegiado con el apelante respecto a que las diligencias de jurisdicción voluntaria establecidas en el numeral 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación al artículo 1246 del Código Civil del Estado, son la vía idónea para realizar la interpelación judicial pretendida por el promovente. En tal condiciones, el problema jurídico a resolver es si las diligencias de jurisdicción voluntaria establecidas en el numeral 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación al artículo 1246 del Código Civil del Estado, son la vía idónea para realizar la interpelación judicial pretendida por el promovente. Razonamientos de esta sala. La interpelación judicial por la vía de jurisdicción voluntaria no hace las veces de un requerimiento judicial para que la persona contra la que se dirige satisfaga la obligación con la que se vincula, ya que esa persona no ha sido vencida en juicio. Entonces, la actuación del juez en esta vía se limita a informar a la persona contra la que se pide se haga una notificación, que es voluntad de quien promueve, es requerir el pago de lo que se señala que se le adeuda, pero de ninguna manera significa que el juez pueda ordenar categóricamente a través de la formulación de un requerimiento que se satisfaga la obligación de que se trata. De ahí que, por la vía de jurisdicción voluntaria, se deba interpelar a la persona interpelada mediante la notificación que se realice por medio del actuario judicial sobre la pretensión hecha por parte del hoy recurrente, en términos del numeral 1243 del Código Civil del Estado. En tales condiciones, por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Entonces, para este TOCA 125-2023, tomo la votación. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrada segunda de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en funciones del magistrado tercero de esta primera sala, por excusa del titular, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma la intervención de la magistrada Sara Eugenia Ávila Novelo como integrante de esta primera sala y nuevamente se cambia la integración. Gracias. Se cambia nuevamente la integración de la sala para el TOCA 189-2023 del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil el magistrado quinto de la sala colegiada civil y familiar, doctor en Derecho José Pablo Abreu Sacramento, por excusa del magistrado tercero de la primera sala. Preside el magistrado segundo de esta sala, quien además es ponente. Toca número 4 del ponente número 2 de esta sala, que corresponde al número 8 de la lista de la sesión. Toca 189-2023, expediente civil 93-2021 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. La resolución apelada es una sentencia de fecha 20 de septiembre de 2023 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Esta primera sala colegiada penal y civil declara por una parte esencialmente fundados los agravios expresados por la parte recurrente e infundados por otra parte. En consecuencia, se modifica la sentencia emitida en fecha
por la jueza tercero civil del primer departamento judicial del Estado. El problema jurídico a resolver es determinar si se accede a la condonación y reducción de rentas adeudadas durante el periodo de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son los razonamientos de esta sala? De manera sintetizada, expongo que el agravio enumerado como primero se considera esencialmente fundado pero insuficiente para revocar, pues se concluye que no se accede a la reducción parcial de la renta de los montos adeudados, únicamente se otorga la condonación de las rentas que hubieran causado en el periodo de 2 meses que van del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020, periodo en que estuvo vigente la medida de suspensión de actividades no esenciales establecida en los acuerdos emitidos por el gobierno estatal y federal. Ahora, esta modificación no incide de ninguna manera en lo demás resuelto por la juzgadora de origen. Por otro lado, este tribunal califica como infundado el agravio relativo a que el apelante acreditó un pago por medio de una copia simple de un comprobante bancario. Al respecto, se advierte que el documento que exhibió la parte demandada correspondiente a un recibo de pago es una copia fotostática que no hace prueba plena para acreditar su pretensión, ya que carece de valor probatorio al no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Finalmente, es fundado el agravio que menciona que no debe de proceder el pago de las costas y gastos del juicio, pues conforme a la teoría del vencimiento puro, la parte actora no fue completamente vencida. Entonces, no se le puede cobrar los gastos y costas, a fin de respetar el derecho al debido proceso de la parte demandada del juicio de origen. Por lo antes expuesto, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor del proyecto. Gracias. Y magistrado quinto de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, en funciones del magistrado tercero de esta sala, por excusa, doctor en Derecho José Pablo Abreu Sacramento. Acá. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye la intervención del magistrado José Pablo Abreu Sacramento como integrante de esta primera sala y nuevamente se cambia la integración. Haremos un receso. Se concluye con los tocas que tienen excusa. Se continúa ahora con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien listó 4 resoluciones. La primera de ellas ya ha sido aprobada con diferente integración y restan 3. Para este y los demás tocas, la integración de la primera sala es la original. El magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, el magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez y el magistrado tercero, licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcocer. Toca 173-2023, deriva del expediente civil 211-2020 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Pues bien, someto a consideración de los magistrados integrantes de esta sala el proyecto correspondiente, cuyo problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 19 de septiembre de 2023. En el escrito de expresión de agravio, los apelantes manifestaron como primero, tercero, séptimo y parte del octavo de los agravios que se adolecen del hecho de que la juzgadora no tomó en cuenta que el documento base de la acción no era suficiente para acreditar las pretensiones de la parte actora, aduciendo que no se respetó lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. En el cuarto agravio manifestaron que no se consideró la excepción de procedencia de la vía, por lo que se debió llevar vía mercantil y no la civil. Por los motivos de inconformidad quinto, sexto y parte del octavo argumentaron que no se aplicaban correctamente los artículos 584 y 585 del Código Adjetivo de la materia, además de lo establecido en el artículo 1245 del Código Civil, para establecer que el crédito sea de plazo cumplido, por el cual el pago se haría en el tiempo designado en el contrato, mismo que no se había cumplido, por lo que la parte actora no podía exigir la totalidad del adeudo, ni tener la facultad de dar por vencido anticipadamente el plazo del pago.
Por otra parte, respecto a una parcialidad del agravio octavo, los apelantes adujeron que el ACUO no debió haber procedido a la declaración de la nulidad del contrato base de la acción. Por lo tanto, los agravios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo resultaron inoperantes, pues reiteran los argumentos invocados por la parte apelante al momento de contestar la demanda, sin controvertir los motivos y fundamentos en que sustentó el ACUO resolver las excepciones respectivas y declaradas improcedentes, siendo que los argumentos de apelación aducidos por el impetrante constituyen simples manifestaciones que no controvierten ni los motivos ni las consideraciones sostenidas por la juzgadora de la sentencia recurrida. En el caso del segundo agravio, los apelantes manifestaron que no se estudió debidamente la excepción de falta de personalidad. El agravio mencionado con anterioridad resulta infundado, pues de la lectura del expediente principal advierte que, contrario a lo manifestado por los recurrentes, la juez del conocimiento sí analizó la excepción de personalidad misma que fue resuelta en la sentencia interlocutoria de fecha 5 de agosto del año 2022 y declarada improcedente, sin advertirse de la revisión de las constancias de los autos que los apelantes hubieran controvertido dicha determinación con recurso ordinario o extraordinario alguno, por lo que al momento del dictado de la sentencia, dicha resolución ya se encontraba completamente firme y aceptada de manera tácita por los demandantes al no haber controvertido dicha determinación de forma alguna. Se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 19 de septiembre del año 2023. Se condena, en su caso, a la parte recurrente al pago de las cosas erogadas con motivo de esa segunda instancia, reguladas que sean conforme a derecho, motivo por el cual, secretaria, solicito que se someta a la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 193-2023, deriva del expediente civil 318-2020 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 24 de octubre de 2023 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bajo ese contexto se somete a consideración de los magistrados integrantes el sentido y resolución correspondiente del presente proyecto. En el presente estudio, pues desde luego se tiene que, posterior a la revisión del escrito de las inconformidades vertidas por el recurrente, en relación a la sentencia que se combate, la autoridad pues se ha determinado en su caso que sean inoperantes el primero, tercero, cuarto y quinto agravio e infundados los agravios segundo y sexto, expresados por la parte apelante, de acuerdo a las consideraciones siguientes. En cuanto al primer agravio, la recurrente sostiene que no se estudia la legitimación activa de la parte actora, puesto que no se cumplió con los requisitos del artículo 1203 del Código Civil del Estado, en virtud de que los apoderados de la institución bancaria no acreditaron tener la facultad para celebrar la cesión de derechos en favor del último sesionario. Se considera inoperante este agravio porque en autos del expediente de origen se observa que la juez del conocimiento tuvo por válida dicha cesión, lo cual fue notificado personalmente al apelante. Por lo tanto, resulta evidente que esta instancia no es el momento procesal oportuno para hacer valer esas cuestiones, pues el tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre autos que han quedado firmes. En cuanto al segundo agravio, se arguye que la juzgadora determinó que la parte demandada dejó de cubrir más de 2 pagos mensuales de capital e intereses, sin tomar en cuenta que en la demanda se advierte que la parte actora no especificó la fecha del incumplimiento. Este agravio se advierte infundado, toda vez que, contrario a lo que sostiene la recurrente, la parte actora en su demanda sí señaló fecha en que se dejó de cumplir. Respecto al agravio tercero, las manifestaciones son por parte infundadas y por otra inoperantes. Resulta infundado el argumento en el que la recurrente manifiesta que no se analizó lo planteado en la contestación de la demanda, en cuanto a que el contrato de apertura de crédito no se encontraba inscrito en el registro público, ello en virtud de que la parte actora exhibió la boleta de inscripción expedida por el director del registro público de propiedad del Estado, en la que hizo constar que respecto del previo motivo de litis, se realizaron diversas inscripciones entre las que se encontraba la hipoteca otorgada. Aunado a que se exhibió un certificado de libertad de gravamen y del indicado predio, autorizado con sello digital para registrador de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Consejo del Instituto de Seguridad Pública Patrimonial del Estado de Yucatán, en el que consta el registro del gravamen. Ahora bien, los restantes motivos de disenso son inoperantes en vista de que el apelante no expuso argumentación alguna que controverta las consideraciones que sirvieron de sustento a la autoridad de primera instancia para motivar la sentencia recurrida. En los agravios cuarto y quinto, se califica que los mismos sean como inoperantes, ya que la recurrente nuevamente se limita a repetir en sustancia los argumentos que expuso en la contestación de demandas y que controverta las consideraciones por las cuales el juez de origen desestimó esos planteamientos.
En cuanto al agravio sexto, se considera que es infundado en vista de que el aquí recurrente no presentó promoción en alguna a fin de solicitar a la juez que tuviera por confesa la parte actora, pues es de importancia señalar que al regirse este asunto por el principio dispositivo, correspondía a las partes solicitarlo y no a la juzgadora. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia definitiva de 24 de octubre del año 2023, dictada en el expediente ya señalado. Asimismo, se condena a la parte recurrente al pago de las cosas erogadas con motivo de esta segunda instancia por no haber procedido el recurso interpuesto. En ese sentido, pues, se somete a consideración del magistrado los integrantes y, en consecuencia, secretaria, le solicito si procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 4-2023. Deriva de la causa penal que inició con el número 13-2014 del índice del juzgado cuarto penal, que fue migrada al número 609-2014 del juzgado segundo penal y después migró y actualmente tiene el número 1204-2014 del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 28 de noviembre de 2022 y los apelantes son los sentenciados y la defensa pública. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. De igual manera, se somete a consideración de los magistrados integrantes de esta sala colegiada respecto a los datos del TOCA ya mencionado por la secretaria correspondiente. En el proyecto se somete a consideración el problema jurídico es resolver determinar si durante la sustanciación del procedimiento que nos atañe se incurrió en violaciones a derechos fundamentales de los sentenciados y aquí recurrentes. Se considera que en el juicio de origen se actualizaron violaciones a las leyes que rigen el procedimiento. Primero, en razón a que existió la denuncia de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de los sentenciados y la autoridad judicial de primer grado no realizó la investigación a fin de esclarecer la posible violación de derechos fundamentales que pudieran incidir en un debido proceso. Segundo, en virtud de que no consta que las pruebas periciales que obran en autos hayan sido ratificadas ante el órgano investigador durante la etapa de averiguación previa, ni ante la autoridad jurisdiccional durante el proceso, lo que se traduce en una violación procesal que pudiera trascender al resultado del fallo que se recurre. Tomando en consideración ello, se considera desde luego oportuno ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que la autoridad jurisdiccional de primera instancia deje insubsistente la sentencia apelada, reponga el procedimiento hasta antes del auto de cierre de instrucción para proveer la investigación de la tortura alegada, misma en la que se deberá incluir a todos los sentenciados de la causa de origen. De igual forma, se deberán tomar medidas pertinentes a fin de que los peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado, esto de los correspondientes, comparezcan al juzgado de origen a manifestar si ratifican o no el contenido de los dictámenes periciales que emitieron en su momento. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, se proceda conforme a derecho a dictar una nueva sentencia y las demás etapas procedimentales, como se ha mencionado, una vez que se haya repuesto el procedimiento desde el auto de cierre de instrucción. Motivo por el cual se somete a consideración de los magistrados correspondientes, integrantes de esta sala, y solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor del proyecto. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas que enlistó el magistrado primero de esta sala y continuamos con el magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Respecto a su lista, falta nada más un toca. El toca número 99-2023 del magistrado segundo, que corresponde al número 5 de la lista. Este toca 99-2023 deriva del expediente civil 482-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 23 de marzo de 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo bien en argumentar que la cantidad sentenciada no debe ser actualizada, ya que se dio por vencido el plazo
para el pago y si ésta fue omisa en considerar el estado de cuenta exhibido por la parte actora del juicio instado. El razonamiento de esta sala consiste en que si se consideran por una parte esencialmente fundados y por otra infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte apelante, se dice que son esencialmente fundados los argumentos vertidos por la apelante relacionados con el estado de cuenta exhibido, pues aprecia que la juzgadora incurrió en una falta de congruencia en el fallo emitido, toda vez que realizó una correcta valoración del mismo. Sin embargo, al momento de condenar al pago de las prestaciones reclamadas, ésta no consideró que en el certificado de adeudo exhibido se desglosó el adeudo vigente a la fecha de su emisión, es decir, ya se encontraban contemplados los pagos efectuados por la parte demandada en el crédito que nos ocupa. Ahora bien, se comparte la decisión de la juzgadora en no actualizar la cantidad sentenciada, pues en el asunto de estudio operó el vencimiento anticipado del capital, por lo que tales prestaciones no pueden exigirse bajo la modalidad de mensualidades o amortizaciones sujetas a plazos mensuales. Los demás motivos de inconformidad se estiman inoperantes, pues no impugnaron directamente los argumentos vertidos por la jueza civil para apoyar su decisión. La propuesta de este proyecto es modificar únicamente la parte respectiva de los considerandos séptimo y octavo como el punto resolutivo segundo de la sentencia dictada por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, quedando intocado todos los demás considerandos, así como los puntos resolutivos que no fueron objeto del estudio de la presente determinación. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas del magistrado segundo y se continúa con el toca del magistrado tercero, que es el número 197-2023 y es el último de la sesión. Este toca 197-2023 deriva del expediente civil 460-2018 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 3 de noviembre de 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza de primera instancia estudió y valoró en forma correcta las diversas pruebas documentales privadas ofrecidas por la demandada, que si bien las ofreció, relacionó y exhibió juntamente con su escrito de contestación de demanda, no las perfeccionó en el momento procesal oportuno, en vez de declararlas nulas o inexistentes, así como la no admisión de una prueba superveniente que el recurrente sostiene se ofreció en tiempo y forma con fundamento en el artículo 170, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con lo que favoreció más a los demandados al invalidar dicha prueba. Los razonamientos del proyecto que propongo es considerar, por una parte, inoperantes los agravios aducidos por el apelante, porque no combaten los razonamientos de fondo que sirvieron al juez para sostener su determinación, y por otra parte declararlos infundados. Los dos primeros agravios, porque conforme al artículo 225 del Código Adjetivo de la materia, los documentos privados suscritos por uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba, y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos, lo que acontece en el presente caso. Y respecto al tercer agravio, porque la prueba que se refiere sí fue presentada fuera de tiempo. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva de fecha 3 de noviembre del año 2023, dictada por la jueza tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
De esta forma se ha concluido con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 11:09 del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.